Muy buenos días a todos los presentes que nos acompañan una vez más, como todos los años, en el lanzamiento del reporte del Global Entrepreneurship Monitor, nuestro querido GEM, uno de los instrumentos de medición de la actividad emprendedora más importante, sino el más importante a nivel mundial, que no solamente permite indagar sobre cuál es el comportamiento del emprendimiento y las razones y causales de este comportamiento en Chile, sino que también nos ayuda a comparar a nivel mundial cuál es la situación de nuestro país en esto que es determinado como uno de los motores del desarrollo de los países, especialmente los países emergentes. Yo, una vez más, quiero agradecer el trabajo de nuestros investigadores, quienes a partir del Instituto de Emprendimiento, año a año, nos permiten contar con este completo estudio, en especial a quien dirige este estudio, Maribel Guerrero, investigador de la Facultad de Economía y Negocios, y por supuesto también Tomás Serey, quien apoya en esta tarea de recabar la información, los datos y por supuesto también el análisis que durante la jornada de hoy se irá desarrollando. También agradecer la participación de Lucas Palacio, ministro de Economía, que también nos va a dirigir algunas palabras desde la mirada de la política pública. Y bueno, y también para terminar con estos agradecimientos, es importante señalar que el GEM es un esfuerzo colaborativo. ¿Ya? Uno de los elementos centrales del emprendimiento es la colaboración, y este estudio no es la excepción. Y en eso también quiero agradecer a otras instituciones de educación superior quienes han colaborado y han permitido que el estudio del GEM además pueda tener una muestra suficiente para poder hacer análisis no solamente a nivel agregado nacional, sino que también a nivel regional. Ahí mencionar a la Universidad de Atacama, a la Universidad Arturo Prat, la Universidad Católica del Norte, la Universidad Técnico Federico Santa María, la Universidad Católica de la Santísima Concepción, la Universidad de la Frontera, y por supuesto también a asociaciones gremiales como son la ASECH, quien también colaboran con la difusión de las encuestas y estos resultados que provienen de una muestra de más de 9.000 individuos que han respondido, con lo cual le da una rigurosidad a este estudio bastante alta. Para nosotros como Universidad de Desarrollo, y especialmente la Facultad de Economía y Negocios, el emprendimiento es un eje central, estuvo y está presente desde la fundación de la universidad y la fundación de esta facultad. Tratamos de que esto pueda permear no solamente a nivel de estudios y la política pública, sino que también a partir del comportamiento emprendedor de nuestros alumnos en todos nuestros programas. Así que, sin más preámbulo que anterior, quiero nuevamente dar la bienvenida a todos ustedes. Espero que esta presentación y este análisis sea de beneficio para quienes nos acompañan hoy día. Y ahora dejo con la palabra a Vesna Mandakovic, quien es la directora del Instituto de Emprendimiento de nuestra Facultad de Economía y Negocios. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Matías. Gracias a todos los asistentes. Les agradezco su presencia y comento que las preguntas las pueden realizar a través del chat. Intentaremos responder al final de las presentaciones en virtud del tiempo, ¿cierto? Para nosotros, como decía Matías, es muy importante la realización de este estudio. La UDD participa en el proyecto GEM desde el año 2005 y es un compromiso que se ha adquirido a través de los años, donde muchos investigadores han pasado, ¿cierto?, en la elaboración de este reporte y han utilizado esta información para sus investigaciones. En este año en particular también participaron 45 economías del mundo. El reporte GEM es una radiografía de la actividad emprendedora y el ecosistema de emprendimiento en el país, por lo que consideramos que es un instrumento relevante para la toma de decisiones. Sobre todo el reporte que nos convoca hoy, que es el del año 2020, escrito, ¿cierto?, por la investigadora Maribel Guerrero y por Tomás Serey, que recoge el impacto de la pandemia de los emprendimientos nacientes y establecidos. Como IE estamos felices, Instituto de Emprendimiento, ¿cierto? Estamos felices de contribuir a generar al conocimiento con impacto en nuestro país. A continuación, dejo con ustedes al ministro de Economía, Fomento y Turismo, Lucas Palacios, quien nos envió unas palabras de bienvenida
y un breve diagnóstico de lo que ha realizado el Ministerio de Economía en pro del emprendimiento en nuestro país. Chile es un país que valora el emprendimiento y que ha generado condiciones estructurales que habilitan su desarrollo y proliferación. En este sentido, el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, a través de sus agencias de fomento productivo, Corfo y Cercotec, ha desarrollado una fuerte infraestructura de servicios de apoyo para los emprendedores del país desde una lógica de ciclo de vida, entregando herramientas que los apoyan en momentos clave, tales como la creación de una empresa y también en etapas posteriores de escalamiento de sus modelos de negocio a mercados de mayor envergadura y más competitivos. Desde esa lógica, la contribución que hace el GEM es fundamental para comprender mejor el tejido emprendedor del país. Por ejemplo, el reporte nos entrega comprensiones como que más de un cuarto de los chilenos se reconoce como emprendedores y que un 66% de la población adulta declara conocer a algún emprendedor. Estos resultados nos ayudan a reforzar la idea de que el emprendimiento de Chile es una actividad extendida, arraigada en nuestra sociedad y ampliamente valorada por todos. Otro ejemplo que valida esta noción lo entrega el Global Entrepreneurship and Development Index, GEDI, que posiciona a Chile en el lugar 19 dentro de los mejores ecosistemas para emprender en el mundo. El índice mide a 137 países y recopila datos sobre las actitudes, habilidades y aspiraciones empresariales de la población local y luego las compara con la infraestructura social y económica del país. En este contexto, no podemos dejar de mencionar los impactos que ha traído la pandemia para las pymes de nuestro país. En ese sentido, el GEM también nos entrega una comprensión relevante. En la edición GEM Chile 2020 se observa que la actividad emprendedora disminuyó 11 puntos porcentuales del total de actividad emprendedora en etapa inicial, desde un 37% en 2019 a un 26% en el año 2020. En efecto, nos enfrentamos al peor escenario económico de los últimos años y quizás de las últimas décadas, debido a la proliferación del COVID-19. La enfermedad se ha esparcido a velocidades inimaginables, alcanzando más de 188 millones de casos confirmados a nivel mundial y más de 4 millones de fallecidos hasta el 15 de julio del año 2021. La situación ha obligado a los países afectados a tomar medidas severas para evitar su proliferación, lo que ha demostrado tener efectos negativos sobre la economía mundial y también sobre la vida social de muchas personas y familias. La pandemia también expuso vulnerabilidades y desigualdades que han obligado a los gobiernos de todo el mundo a remodelar sus roles. Así, la OCDE indica que casi la mitad de los gobiernos están trabajando en forma prioritaria en el restablecimiento de los niveles de crecimiento previos a la pandemia, además de entregar protección a los más vulnerables de la población, mientras que se realizan acciones para construir sociedades más verdes y resilientes para prepararse para las posibles crisis futuras. En Chile, la pandemia golpeó fuertemente principalmente a los trabajadores y a las empresas de menor tamaño. Sin ir más lejos, si bien todos los tamaños de las empresas se vieron afectados por la pandemia durante el año 2020, el grupo de las microempresas ha sido el más golpeado, experimentando en promedio una caída en 12 meses de un 37,6% de sus ventas, seguido por las empresas pequeñas con una baja de un 10,4% y luego las medianas que disminuyeron en un 4,3% sus ventas. Independiente del tamaño de la empresa, destacan también fuertes caídas del empleo en tres sectores: actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas, actividades de alojamiento y servicios de comida, básicamente eso es turismo y construcción. Asimismo, la pérdida de ocupados entre el año 2019 y 2020 fue también más intensa en las microempresas, con una caída a 12 meses de un 20,7%. En el caso de las pequeñas empresas, el registro fue de un 13,4%, una caída, y en el de las medianas cayó un 8,2%, en las grandes cayó un 10,2%. De esta forma, entre el año 2020 y el 2021, la recuperación del empleo ha sido lenta, con moderadas reducciones en casi todos los tamaños de empresa. De igual forma, durante el año 2020 la ocupación femenina se vio especialmente afectada a nivel de micro y grandes empresas, con caídas de un 21,7% y un 11,3% respectivamente. En tanto, la ocupación femenina de las pequeñas empresas cayó un 11,8% y en las medianas un 6,9%. Es decir, cayó en todos los niveles y a quienes más ha golpeado la pandemia es al empleo femenino. Por todo lo anterior, Chile ha tenido que reaccionar rápidamente ante esta situación, con el fin de dar una respuesta oportuna a la familia, a los trabajadores y las empresas, desarrollando medidas para mitigar los efectos de la pandemia, medidas que no existían. Nos hemos transformado en una especie de startup también a nivel de gobierno, desarrollando herramientas para ir en ayuda ante una situación que nos era absolutamente novedosa en todo el mundo, pero también, por supuesto, en Chile. En ese orden,
en materia de políticas económicas y sociales, se han implementado varias medidas que para su seguimiento y evaluación han sido divididas en dos etapas. En primer lugar, el plan de emergencia en sus versiones 1 y 2, anunciados el 19 de marzo y el 8 de abril respectivamente, esto es, de este año, que agrupan las medidas inmediatas para mitigar los efectos de la crisis en términos de mantener el empleo, generar liquidez e incrementar el acceso al crédito. También tenemos, en segundo término, el plan Paso a Paso Chile se recupera, que busca promover la reactivación del país enfocándose principalmente en facilitar el reinicio de las actividades. En este contexto, la labor del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que me ha tocado liderar, ha sido muy importante, apoyando empresas de menor tamaño y a emprendedores a través de subsidios, bonos, financiamiento, digitalización, simplificación de trámites, todo esto también con acompañamiento técnico. Lo anterior, todo esto se suma a las agencias de atracción de inversión y productividad con un enfoque en empresas de mayor escala. En total, estas medidas han movilizado recursos cercanos al 9,7% del Producto Interno Bruto, que es absolutamente inédito en la historia de nuestro país. Esto convierte a Chile en una de las economías que más recursos estatales ha destinado a apoyar a la ciudadanía durante la pandemia en toda la región latinoamericana. Si bien es un récord para nuestra economía, es necesario seguir apoyando a las numerosas micro, pequeñas y medianas empresas y a emprendedores afectados por esta pandemia. Las empresas no solo contribuyen cerca del 50% del empleo, sino que también se encuentran distribuidas por todo nuestro territorio, atomizadas en cada uno de los pueblos de nuestro país, cumpliendo, por lo tanto, un importante rol social, ya que miles de familias dependen de ellas. Es sumamente importante destacar los continuos esfuerzos que estamos haciendo a través de Corfo y Cercotec. Estas dos agencias, ambas dependientes del Ministerio de Economía, están presentes en todo el territorio nacional y brindan ayuda económica y subsidios gubernamentales en todas las regiones del país. Y además, no solo eso, sino que también brinda asesoría, que también ha sido muy importante para muchas empresas que frente a una situación novedosa no saben mucho qué hacer, no saben cómo poder enfrentar esta pandemia. Así, a mayo del año 2021 se han otorgado más de 148 millones de dólares en subsidios de reactivación económica a través de Corfo y Cercotec, lo que ha permitido ayudar a más de 37.000 empresas en todo el país. El monto total desplegado, considerando subsidios de emprendimiento e innovación, alcanzó a más de 194 millones de dólares, beneficiando a más de 40.000 usuarios. Adicionalmente, el año 2021 el gobierno está redoblando sus esfuerzos para apoyar a las pequeñas empresas, logrando aprobar en junio en el Congreso el llamado Bono MIPE. Esto es una ley que pone a disposición una serie de bonos y facilitaciones en lo que es los trámites y la postergación de pagos de patente, contribuciones, etcétera, y contribuyen directamente a la estabilidad financiera de las micro y pequeñas empresas afectadas por la pandemia, creando un fondo histórico de más de 3.000 millones de dólares. Esto es bien importante porque queremos que de la disminución de los contagios y la entrega de recursos a las familias por el lado de la demanda tenemos que preparar la oferta. ¿La oferta a qué nivel? A nivel de micro, pequeña y mediana empresa. Esta ley, que considera un bono fijo de 1 millón de pesos para personas naturales y jurídicas registradas en primera categoría, se suma un bono variable adicional equivalente a hasta 3 meses de devolución de IVA débito, promedio del año 2019, con un tope de 2 millones de pesos para empresas MIPES afectadas, un bono para pymes lideradas por mujeres que aumenta en un 20% el valor del bono fijo variable que dije anteriormente, que es decir, el bono fijo y el bono variable de devolución de IVA, y un anticipo solidario para cubrir las cotizaciones sociales de los trabajadores suspendidos por la Ley de Protección al Empleo. Porque eso también es bien importante. La Ley de Protección al Empleo, que fue una gran herramienta, como se extendió mucho la pandemia, generó deudas en muchas pequeñas empresas. Este es un anticipo solidario para que se puedan pagar esas deudas con los trabajadores. Y además se le está entregando a aquellas empresas que pagaron a sus trabajadores un bono equivalente a un mes de cotizaciones previsionales. Todas estas ayudas son para poder inyectar liquidez y favorecer a una rápida reactivación de todas las micro y pequeñas empresas de nuestro país que cumplen un rol económico, pero que también cumplen un rol social muy importante para las familias. Respecto al primer bono, a la fecha ya llevamos 820.000 empresas cuyo bono de 1 millón de pesos ya fue aceptado. Es decir, ya cumplimos la meta que nos habíamos propuesto, hemos ido incrementando algunos grupos que se nos habían quedado en el tintero. Todas esas empresas van a recibir su bono porque queremos una rápida reactivación en Chile. Por otro lado, la solidez financiera de Chile nos ha permitido actuar con rapidez y atender las necesidades financieras de las empresas chilenas a través de un esquema de crédito comercial respaldado por diferentes garantías estatales. Esto es muy importante porque cuando existen crisis
económica, lo primero que se tranca es la cadena de pago. Y ese fue el primer objetivo que nos pusimos cuando comenzó la pandemia, que no se estancara la cadena de pago. Y así es como generamos una serie de herramientas. El año pasado se marcó un drástico avance a partir de las inyecciones de capital históricas, ampliando fuertemente el Fondo de Garantía de la Pequeña Empresa, que se llama FOGAPE, en 3.000 millones de dólares. Esto apuntó a ampliar la cobertura de financiamiento a todo nivel en el país, sobre todo enfocado en las micro y pequeñas empresas y también las medianas. Además, este fondo ayudará a financiar empresas con ventas anuales de hasta 36 millones de dólares, aumentando así el umbral actual que ronda los 12 millones de dólares, es decir, le dimos más tiraje. Por otra parte, durante enero del año 2021 se promulgó una nueva ley que establece modificaciones especiales al FOGAPE, creando un FOGAPE reactiva. Este FOGAPE tenía la condición también de ayudar a una reactivación económica con inversión. Con este nuevo esquema se ampliaron los plazos de pago, se flexibilizaron los requisitos, se incrementó la garantía para los sectores económicos más afectados por la crisis, la garantía por parte del Estado, tales como el turismo, los hoteles, gastronomía, etc. Y esto permite financiar, como decía, activos fijos, significa también mayor flexibilidad en materia de evaluación crediticia y significa que los plazos de pago de los préstamos ya solicitados podían ser renegociados a futuro, entre otras medidas que fueron incorporadas en este nuevo FOGAPE de enero de este año 2021. A mayo del año 2021 ya se han cursado más de 398.000 operaciones de crédito bancario con garantía FOGAPE, de las cuales el 97% se destina a MIPYMES, y esto representa alrededor de 17 billones de dólares. Adicionalmente, se han cursado alrededor de 74.000 operaciones de crédito con garantías Corfo por un monto de más de 2,6 billones de dólares, además de 117.000 créditos a través de instituciones financieras no bancarias por un monto de alrededor de 229 millones de dólares, eso también a través de Corfo. Por otro lado, en cuanto a facilitar la forma de hacer negocios en Chile, el gobierno ha desarrollado una sólida infraestructura de servicios cuyo propósito es simplificar el esquema de creación de una empresa, creando la plataforma Tu Empresa en un día. La verdad es que el Estado, el gobierno, también se vio forzado a incorporar tecnologías para facilitar sus servicios, para facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios. Este es un ejemplo. Esta plataforma permite a las pymes acceder a trámites del Servicio de Impuestos Internos, crear cuentas bancarias y desde el año 2020 crear una empresa utilizando la firma electrónica avanzada que en enero del año 2021 tuvo una tasa de uso cercana al 50%. En este sentido, este año 2021 el 87% de las aproximadamente 65.000 empresas creadas se realizaron a través de Tu Empresa en un día. Pero la pandemia también nos ha entregado lecciones y oportunidades, los cuales están dadas principalmente por los marcados cambios en los patrones de consumo, en las formas de interacción entre las empresas, entre empresas y clientes y entre las mismas personas, con un fuerte cambio hacia la digitalización. La verdad es que la pandemia aceleró un proceso de digitalización que ya se venía gestando de a poquito en Chile y ahora es un proceso absolutamente extendido. De esta forma hemos observado cómo la transformación digital es el fenómeno que más se ha acelerado en el marco de la pandemia, tras la urgencia del teletrabajo, el comercio electrónico y la digitalización de la gestión y la producción. En este contexto se torna fundamental desarrollar políticas e instrumentos capaces de acompañar a las pymes para incorporar tecnología a sus negocios y aportar nuevas maneras de pensar y adaptarse a las demandas del nuevo cliente digital. La mera disponibilidad de tecnología o acceso al financiamiento para equipamiento no garantizan por sí mismos una correcta implementación de estrategias que les permitan a las empresas producir mejoras en su productividad y competitividad o al empresario pensar en nuevos modelos de negocios. Así, hemos visto un aumento dramático en el uso de plataformas de comercio electrónico, con cifras tales como que un 83% de las personas sale de sus domicilios solo cuando es estrictamente necesario, justamente para cuidarse. Y que los tiempos de navegación en Internet por persona han aumentado en un 17% en abril, mientras que las búsquedas lo hicieron en un 39%, es decir, crecimiento sobre crecimiento permanente. Cada vez más usuarios están adoptando servicios financieros en línea para pago de servicios y transferencias, entre varios otros, con un crecimiento de un 71% y un 66% respectivamente. Asimismo, la información de Transbank revela que el canal de ventas remoto ha sustituido buena parte de lo presencial en los meses de mayores restricciones, alcanzando una participación del 40% de las ventas del comercio minorista durante abril de este año 2021, casi el doble de lo registrado en febrero del año pasado.
Somos absolutamente conscientes de los efectos que la pandemia ha generado, especialmente para las empresas más pequeñas y los emprendedores. Creemos que el principal desafío radica en desarrollar capacidades para mejorar los niveles de competitividad, productividad empresarial y un desarrollo más inclusivo, fomentando la transformación digital de las micro, pequeñas y medianas empresas de nuestro país. Por ello, hemos desarrollado el programa Digitaliza tu Pyme, que constituye el eje central de las políticas públicas de apoyo a nuestras pymes, buscando instaurar una cultura en pro de la digitalización. Yo quisiera comentarles que la OCDE destacó a Chile como el principal país de todos los países de la OCDE que más avanzó en digitalización durante la pandemia a nivel mundial. Hasta la fecha, a través de sus múltiples medidas e iniciativas, el programa Digitaliza tu Pyme ha podido atender a cerca de 250.000 pymes y en el año 2021 la meta es brindar servicio a 400.000 pymes. Ese es el tamaño del esfuerzo que se está haciendo. ¿Por qué? Porque aunque uno de repente no lo comprenda, en todos los rincones de nuestro país la gente le ha perdido el miedo a la pantalla, se ha atrevido a vender, a comercializar sus productos a través de Internet y eso se está observando a todo nivel. A pesar, por lo tanto, del año complejo que estamos viviendo como país y los periodos de cuarentena que hemos tenido que enfrentar todos, Chile está comenzando a dar más pasos hacia una recuperación económica efectiva. Hace unas semanas el Fondo Monetario Internacional volvió a plantear las proyecciones de crecimiento económico para Chile, pronosticando que la economía nacional tendrá un repunte del 6,2% en el año 2021. Y eso que el Fondo Monetario no es el más optimista. Hay algunos que definen, como por ejemplo con el Banco Central de nuestro país, que podríamos superar el 9% de crecimiento en Chile. Entonces el gran desafío es que ese crecimiento económico de este año sea acompañado de empleo. Todo esto está influenciado en parte por el proceso de digitalización y modernización de nuestro país, que fue impulsado más que nunca debido a los bloqueos prolongados y a la necesidad de que las empresas sigan operando a pesar de todas las restricciones de cada momento, encontrándose en la tecnología su mejor aliado. Pero, tal como mencioné anteriormente, la mera existencia de tecnología o el acceso a financiamiento no garantiza por sí sola una correcta implementación de estrategias que permitan a las empresas producir mejoras en su productividad y competitividad, ni tampoco al emprendedor pensar en nuevos modelos de negocio. Es fundamental entonces desarrollar políticas e instrumentos capaces de acompañar a las pymes a incorporar la tecnología a los negocios y aportar nuevas formas de pensar y adaptarse a las demandas del nuevo cliente digital. En esa lógica, el manejo de datos presenta un desafío clave. El uso intensivo de Internet ha traído una caída significativa en el costo de recopilación, transporte, almacenamiento y análisis de datos, lo que a su vez ha impactado el desarrollo de nuevas industrias, procesos y productos, brindando potencial para mejorar diversos aspectos tales como los procesos de investigación y desarrollo, el desarrollo de nuevos productos y servicios, la optimización de los procesos de producción, mejora de los procesos de marketing y el desarrollo de enfoques organizacionales y administración de nuevos o significativamente mejorados procesos, entre varias otras cosas. Hoy, el sector público se posiciona quizás como la principal fuente de datos y como el usuario más intensivo de esos mismos datos. Por lo tanto, nuestro gran desafío desde el sector público radica en alcanzar el máximo potencial de los datos que genera y recopila, que recopila el mismo Estado, y así aportar desde nuestra vereda en el desarrollo futuro de nuestro país. Muchas gracias por las palabras del ministro. Definitivamente muy informativas, información clave para los emprendedores. Ahora, sin más, quiero dejar con ustedes a una de las autoras del reporte, Maribel Guerrero, quien es directora académica del GEM Chile y profesora investigadora de la Facultad de Economía y Negocios de la UDD, quien presentará los resultados del reporte GEM Nacional Chile 2020. Hola a todos, muchas gracias por compartir esta mañana con nosotros. Agradecerle al ministro Lucas Palacios por sus comentarios y su visión de políticas públicas en torno a la actividad emprendedora en el contexto chileno. También quisiera agradecer esta oportunidad a la Facultad de Economía y Negocios, a su decano, al Matías Lira, por todo el apoyo incondicional que nos ha brindado para llevar a cabo este proyecto y por supuesto también a la directora del Instituto de Investigación de Emprendimiento.
y a cada uno de ustedes que comparte con nosotros esta mañana y por su interés en este informe. Sin más preámbulo, me gustaría empezar a comentar con ustedes que este informe básicamente cubre una pequeña agenda en la cual me gustaría plantear una breve descripción en qué consiste el proyecto GEM, también plantear una serie de resultados que obtenemos a nivel de población adulta de 18 a 64 años, que básicamente es la que nos provee información sobre las actividades emprendedoras y también el ecosistema emprendedor. Dicho esto, me gustaría comentar que el proyecto GEM, como ya lo había mencionado Vesna hace un momento, inicia en el año de 1999 y con más de 20 años de experiencia, este proyecto se ha consolidado y ha permitido conocer la actividad emprendedora de un país en un territorio, específicamente puede ser a nivel ciudad o a nivel región o a nivel país, también analizar los factores que determinan esa actividad emprendedora y sobre todo también a ayudar el diseño de políticas públicas que permitan mejorar esta actividad emprendedora. Generalmente, la metodología GEM consiste en la recolección de datos primarios a partir de dos fuentes fundamentales. La primera es una encuesta que va dirigida a la población adulta, entendida esta como personas que tienen entre 18 y 64 años, que están distribuidas en las 16 regiones del país y que se clasifican o se distribuyen también a partir de su cuota de género y edad. En esta edición entrevistamos a 9.196 personas de la población adulta. Pero también se complementa esta encuesta con una encuesta nacional dirigida a expertos, a esas personas que según su experiencia nos proveen información sobre las 9 condiciones del entorno que se establecen en el proyecto. En esta edición, básicamente contamos con la aportación de 462 expertos distribuidos en 11 regiones del país. Es importante mencionar que la recolección de datos del año 2020 se sitúa en este contexto. Llevamos más de 21 meses con un escenario de efectos y eventos exógenos. Empezamos esto en octubre del 2019 con el estallido social y empezamos y continuamos con una pandemia en los últimos 18 meses. Dicho esto, es importante mencionar que usualmente el proyecto recoge datos en los meses de mayo a julio, pero en esta edición, dadas las condiciones de la pandemia y además también debido a la incorporación de una serie de preguntas que a nivel internacional se enfocaron también a captar el efecto de la pandemia, esta edición recogimos datos de los meses de mayo a septiembre a través de la encuesta de expertos y de los meses de junio a septiembre en la encuesta dirigida a la población adulta. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando analizamos las mediciones y cómo nosotros, el proyecto define una actividad emprendedora, estamos hablando de emprendimientos, por ejemplo, cuando hablamos de emprendimientos nacientes, aquellos que bajo la definición son emprendimientos que aún no pagan salarios y tienen en el mercado operando 3 meses, estaríamos diciendo que si entrevistamos en septiembre, podría haber sido una persona que manifestó que en septiembre era emprendedor naciente y significa que durante la pandemia emprendió, pero también podría ser un emprendimiento que surgió a partir del mes de marzo si entrevistamos en el mes de junio. ¿Esto qué significa? Que básicamente durante nuestro proyecto, en el año 2020, recogimos al menos 7 meses del efecto de la pandemia en la actividad emprendedora. Dicho esto, me gustaría empezar con el diagnóstico de la población adulta. Uno de los elementos muy importantes y preguntas que se incorporaron en esta edición fue conocer cuál había sido el cambio de la situación laboral de las personas que participaron en esta encuesta. Las 9.196 personas respondieron a 3 preguntas. La primera, ¿cuál era su situación laboral antes del movimiento social, antes de octubre del 2019? También me respondieron cuál era su situación laboral antes de la pandemia, antes de marzo del 2020, y también respondieron la situación actual que en ese momento, al responder la encuesta, tenía. ¿Qué es importante? ¿Por qué es importante conocer esto? Bueno, porque intuitivamente durante el movimiento social hubo una serie de afectaciones a la actividad emprendedora y a la situación laboral de las personas.
Dicho esto, si nosotros observamos esta gráfica, podríamos intuir que durante la situación laboral de las personas entre el movimiento social y antes de inicio de la pandemia, hubo ligeros movimientos en la configuración de esta situación laboral. Sin embargo, a raíz de la pandemia, se observó que un incremento muy importante en las personas que estaban desempleadas o que buscaban empleo. También se observó un incremento considerable en las personas que manifestaron ser autoempleadas, que en su momento, antes de la pandemia, posiblemente eran empleados a tiempo completo en una organización, pero que perdieron su trabajo y por lo tanto encontraron en el emprendimiento una opción de vida. También hubo un elemento muy importante que fueron los empleados que estaban a tiempo completo y que se disminuyó considerablemente. Otra de las preguntas interesantes que incorporó esta edición 2020 fue el cambio que se experimentaron las personas adultas en general de 18 a 64 años a nivel de ingreso familiar y debido a la pandemia. Básicamente, si nosotros distribuimos la muestra entre las personas que no estaban involucradas en la actividad emprendedora y las personas involucradas en la actividad emprendedora, observamos que en aproximadamente el 70% de las personas manifestaron que habían tenido una disminución significativa o moderada en su ingreso familiar. Es decir, si nos concentramos en la población emprendedora, el 79% de las personas involucradas en este contexto manifestaron que ellos tuvieron una disminución considerable en su ingreso. Y en particular, si vamos más en profundidad, estas personas estaban vinculadas con aquellos emprendedores nacientes, aquellos que no habían pagado salarios aún y que estaban de alguna manera en menos de 3 meses operando su idea de negocio. Si seguimos analizando estos aspectos importantes de la encuesta dirigida a la población adulta, hay otro elemento vital, que son los atributos individuales hacia el emprendimiento, es decir, cómo la población chilena visualiza que tiene esos atributos para poder emprender. Si analizamos en este contexto del 2020, menos del 50% de la población percibía oportunidades, aunque se sentían capaces porque poseían conocimientos o habilidades para emprender. También conocían o visualizaban personas que estaban relacionadas con el emprendimiento, sin embargo, también tenían ese miedo al fracaso. Y además también visualizaban que era mucho más difícil emprender que el año anterior. Y por supuesto, un 50% de estas personas al menos consideraba tener la intención de emprender. Si yo esto lo comparo con la edición anterior, la percepción no varía demasiado, porque aproximadamente el 48% manifestaba en 2019 esta misma atención. También en el caso de las capacidades, modelos de referencia, facilidad de iniciar negocios e intención, hubo una disminución considerable en esa percepción. Y un elemento muy importante es que aumentó considerablemente el riesgo al fracaso. Si yo distribuyo esta población entre aquella que está involucrada en el proceso emprendedor y la que no está involucrada en el proceso emprendedor, obtenemos interesantes tendencias. Primero, si nos enfocamos a la población no involucrada en el proceso emprendedor, básicamente observamos una tendencia muy interesante, que estas personas observan más modelos de referencia hacia el emprendimiento, es decir, conocen más personas que hayan emprendido en los últimos 12 meses que las que manifiestan los que incluso están involucrados en el proceso emprendedor. También observamos que las mayores de las tendencias se observan en las personas que han emprendido en el contexto masculino por diferencias de género. Pero también es interesante observar que en los modelos de referencia son las mujeres las que perciben más modelos de referencia. Una explicación adicional a estas tendencias es que si entramos de lleno a las percepciones de oportunidades, esto es un elemento muy importante, porque cuando se les preguntó adicionalmente a las personas que estaban involucradas en el proceso emprendedor si ellos se detectaban alguna oportunidad de negocio que estuviese vinculada a la pandemia, el 58% de los que están en etapa inicial manifestaron que observaban oportunidades de negocio que podían explotar en los siguientes 6 meses. Lo mismo, un 52% de los establecidos. Ahora bien, ¿qué pasaba con los modelos de referencia? Sí, ha disminuido los modelos de referencia, pero una explicación a esto es que se les preguntó adicionalmente a la población emprendedora si ellos visualizaban o conocían a alguien que durante la pandemia había cerrado un negocio
Y también otra pregunta vinculada a si habían abierto un negocio. Y el 70% de las personas involucradas manifestaron que sí, conocían a personas que habían cerrado negocios y también sí, conocían a personas que habían creado negocios. Es decir, este modelo de referencia, esta percepción, por más que nosotros consideremos que tenemos capacidades, al visualizar que el contexto, si per se, es difícil, mucho más será cuando nosotros visualizamos que no tenemos modelos de referencia que nos intuyan o que nos motiven o que de alguna forma también nos ayuden en este proceso emprendedor. Y otro elemento muy importante también fue que ellos también manifestaban que al menos el 23% solamente consideraban que era más fácil emprender y un 30% de los establecidos también. Si seguimos analizando esto a través de un análisis de benchmarking, es decir, cómo se posiciona Chile en el contexto de América Latina y el Caribe y en los países de la OCDE. Bueno, si nos comparamos con los países de América Latina, en este año nosotros tuvimos una menor percepción de oportunidades. Los modelos de referencia fueron más o menos similares, pero nosotros de alguna forma visualizábamos que teníamos mayor capacidades para emprender. Si hacemos un contraste con las de la OCDE, Chile tiene un mejor posicionamiento. ¿Por qué? Porque percibe más oportunidades que los países que integran este grupo, también percibe muchos más modelos de referencia y también percibe que poseen la población muchas más capacidades para emprender. Entonces, bajo esta perspectiva de la población adulta, me gustaría rescatar la primera reflexión. Es decir, que aunque los eventos exógenos que hemos analizado anteriormente inciden posiblemente negativamente en las percepciones o actitudes de la población hacia el emprendimiento, uno de los aspectos a considerar es la visualización de oportunidades que nos podría simbolizar una tregua para visualizar que en los próximos 6 meses estas personas podían continuar emprendiendo, particularmente aquellos emprendedores que visualizaban oportunidades de negocio orientadas a satisfacer necesidades observadas durante la pandemia. Entonces, en concreto, si analizamos la actividad emprendedora y la radiografía del proceso emprendedor, observamos que sí, un 51% de las personas no involucradas en el proceso emprendedor manifestó que tenía intenciones de emprender en los próximos 3 años, pero este indicador disminuyó 7 puntos porcentuales respecto a la edición anterior. Si analizamos la actividad emprendedora en etapa inicial, los emprendedores nacientes se manifestaron en aproximadamente un 20% y los nuevos emprendedores en 7%, es decir, aquellos que han pagado salarios y que tienen operando en el mercado menos de 42 meses. Es decir, si observamos estos indicadores, como el ministro ya lo mencionaba anteriormente, la tasa disminuyó 11 puntos porcentuales, manifestándose o posicionándose en los mismos indicadores que se presentaban antes de 2018. Si seguimos analizando el proceso emprendedor, observamos que un 9% de la población manifestó haber descontinuado su negocio, es decir, en los últimos 12 meses ellos cerraron o de alguna forma discontinuaron. Si bien es cierto, podemos decir por qué solamente aumentó un punto porcentual, vuelvo a insistir, son personas que estamos capturando durante los primeros 7 meses de la pandemia. Y también es importante destacar que un 6% se identificó como empresario establecido, es aquel que tiene operando en el mercado por más de 42 meses. Y este indicador también disminuyó. Pero ¿qué nos puede ayudar a entender cuál es el perfil de este emprendedor y cuál es el perfil del emprendimiento que se generó o que de alguna forma se evidenció durante los primeros 7 meses de la pandemia? Bueno, si analizamos ese proceso emprendedor, podemos observar que el género particularmente fue masculino, la edad fue entre 37 y 49 años, que iba aumentando en función del proceso emprendedor también. La educación, en 40% más o menos, de alguna forma manifestaba que tenía educación universitaria. Los ingresos en etapas nacientes, un 18% más o menos aproximadamente manifestó que tenía ingresos a 1 millón, más superiores a 1.200.000 pesos. Y un 30%, un tercio del restante, manifestó que tenía estos ingresos. Y también estamos viendo que la población migrante también de alguna manera está incorporándose en los procesos emprendedores. Si nos comparamos con el año anterior, básicamente observamos tendencias interesantes. Es decir, a este momento, 17 meses de la pandemia, podemos observar que el perfil que destaca es el género masculino,
La edad no hay distinción respecto a los años anteriores, pero sí hay un elemento muy importante a destacar, es decir, la educación universitaria. Observamos que a diferencia de ediciones anteriores, los emprendimientos que estaban operando, tanto nuevos como establecidos, realmente hubo un incremento considerable de personas que tenían formación universitaria que estuvieron de alguna manera sobreviviendo durante esta primera etapa de 6 meses. Obviamente también observamos la disminución considerable en los ingresos y un ligero aumento en la población migrante. Pero ¿cuál es el perfil empresarial de estos emprendimientos? Bueno, básicamente el 80% de estos emprendimientos está motivado por la escasez laboral, falta de oportunidades en el mercado laboral. La mayoría, en un tercio o el 45% en el caso de emprendedores nacientes, se enfocaba en el sector servicios. También ellos manifestaron que al menos, por ejemplo, un 75% de establecidos y un 79% de los nuevos manifestaba que había creado al menos un empleo. Voy a comentar en este sentido que cuando hablamos de al menos un empleo significa que puede haber emprendimientos que básicamente emplearon hasta 20 personas, pero en su mayoría, si analizamos la distribución de emprendimiento, el 75% de los nuevos emprendimientos fueron de creación de nuevos empleos fue entre 1 y 5 empleados, y lo mismo en el caso de establecidos hubo una mayor ponderación a este grupo también. La mayoría, un tercio de estos emprendimientos básicamente manifiesta haber desarrollado algún tipo de innovación y, como en las ediciones anteriores, un 5% aproximadamente manifestaba tener una orientación estratégica hacia la internacionalización. Y si nos posicionamos en el año anterior, bueno, básicamente observamos un cambio muy importante en la motivación, un ingreso porcentual muy considerable. También observamos que el sector comercio, particularmente en sectores esenciales, que ya manifestaré también más adelante, hubo un aumento significativo en los emprendimientos que nacieron en ese momento y también en los que se mantuvieron en el mercado como son los emprendimientos establecidos. Un elemento muy interesante y que hay que destacar es el esfuerzo de los emprendedores nuevos y establecidos en la creación de estos empleos de 1 a 5 empleados. Básicamente hay que agradecer a estos emprendedores que durante los primeros 7 meses de la pandemia hicieron el esfuerzo por mantener este empleo e incluso generar uno nuevo. Obviamente, en el caso de innovación en producto, observamos una disminución considerable en todos los indicadores y generalmente la orientación internacional se mantiene. Pero, entonces, ¿cuáles son las principales tendencias a 7 meses de la pandemia en la actividad emprendedora? Bueno, la primera, motivadas originalmente por la necesidad de un empleo, por la falta de escasez en el mercado laboral. 2, motivadas, por ejemplo, aquellos de discontinuidad empresarial manifestó que en los últimos 12 meses el principal motivo por el cual cerraron su negocio fue derivado a la pandemia, obviamente por las diferentes iniciativas de cierres y cuarentenas. Otro aspecto muy importante fue el impacto negativo en el sector emprendedor en su ingreso familiar. Otro aspecto muy importante fue que realmente, como ya lo manifestaba anteriormente, hubo una disminución en los ingresos de estos emprendedores y básicamente aumentó aquel colectivo en el que tenían ingresos inferiores a 400,000 pesos respecto a la edición 2019. Otra tendencia muy interesante es que si distribuimos en los sectores empresariales en los cuales operaban estos emprendimientos, tanto establecidos como en etapa inicial, observamos que en el caso de los establecidos, el 80% de los que se mantuvo en operación era porque estaban en sectores esenciales caracterizados durante la pandemia. Y también en el caso de los emprendedores en etapa inicial, un 70% aproximadamente. También hay que destacar que se generaron nuevos emprendimientos en sectores no esenciales en un promedio de un 31%. También es interesante destacar que otra tendencia fue la difícil percepción que ellos manifestaban al momento de emprender, dado que era una situación que no se había experimentado anteriormente, no había referencias y que por supuesto el cierre de operaciones no esenciales también afectó muchísimo para la actividad emprendedora y sobre todo también en el aspecto del mercado doméstico. También ellos manifestaron una percepción no favorable sobre la respuesta de las instituciones públicas a la pandemia. Es decir, ellos aproximadamente entre el 65 y 64% de estos emprendimientos manifestó que
de alguna manera, estaba muy en desacuerdo de las iniciativas que habían tomado las instituciones públicas para dar respuesta a esta pandemia. Entonces, en general, ¿cuáles han sido las principales estrategias de supervivencia, si le podemos llamar de esa manera, durante los primeros 7 meses de la pandemia que hemos observado en este informe? La primera, obviamente, ha sido una estrategia conservadora sobre las expectativas de crecimiento, es decir, entre el 55 y 61% de los emprendedores manifestaron que ellos tenían expectativas muy bajas de crecer. Tan solo entre un 25 y un 27% de los emprendedores manifestaba que podía arriesgarse a tener expectativas muy altas, pero también hubo un aspecto de conservación en el sentido de no invertir demasiado debido a que muchas personas invertían, pero posteriormente venía el efecto de una nueva cuarentena y de alguna manera había un endeudamiento muy importante para ellos debido a que no se generaban ingresos. Otro aspecto muy importante que se puede identificar como una estrategia es la estrategia de identificación de oportunidades ligadas a la pandemia. Es decir, los emprendimientos, aproximadamente el 52% de los establecidos y el 58% de los etapa inicial, manifestaron que identificaron oportunidades que iban a explotar vinculadas a la pandemia para poder mantenerse operativos en el mercado. Otro aspecto muy interesante fue el uso de algunas nuevas tecnologías. Es decir, si bien es cierto, hemos observado que el uso de nuevas tecnologías, innovación e internacionalización, de acuerdo a la definición sectorial que se encuentra definida en el contexto chileno, es difícil. En el caso de la pandemia, observamos que cuando hacemos la distribución en sectores esenciales y no esenciales, básicamente los que empezaron a entrar en el mercado fueron aquellos que trataron de establecer nuevas tecnologías. Aquellos que estaban en el mercado, pues básicamente un 20% de ellos establecieron estas nuevas tecnologías, pero muchas de ellas para atender básicamente a su mercado doméstico, es decir, no vinculados a otros países o mercado internacional. Otra de las estrategias interesantes fue la innovación en producto. Esto básicamente lo observamos a aquellos emprendimientos que estaban en la etapa inicial, que estaban básicamente o enfocados a satisfacer un mercado doméstico y básicamente en una mayor medida en aquellos sectores no esenciales, ¿no? Es decir, buscaban innovación en productos que les permitieran posiblemente también entrar e inclusive en otros contextos a nivel del mercado doméstico. Otra de las estrategias fue el nivel de tecnología. Bueno, aquí fue poca y muy concentrada en sectores no esenciales. Si podemos observar, básicamente aquellos emprendedores tanto establecidos y en etapa inicial buscaron establecer el nivel tecnológico, adaptarse a esas nuevas tecnologías, a la digitalización para poder atender una satisfacción de sus mercados de productos y servicios. Y también en caso de la internacionalización observamos muy poca internacionalización, pero en su mayoría enfocada en sectores que estaban tanto en etapa esencial y en emprendimientos que estaban en etapa más establecida para poder mantenerse en el mercado. Es decir, con toda esta información que les he compartido, tenemos una segunda reflexión en la cual nos permite conocer que aunque se adopte una actitud conservadora a las estrategias, durante los primeros 7 meses de la pandemia reconocemos esfuerzos de supervivencia en la actividad emprendedora, tanto establecida como en etapa inicial y también tanto aquella que operaba en sectores esenciales y no esenciales. Evidencia de ello fue lo que les comentaba vinculado con la creación de empleo, el esfuerzo de crear empleo en estas condiciones. Y también para continuar con el análisis que hace el informe, otro de los aspectos interesantes, como ya les mencionaba al inicio, es las características del ecosistema emprendedor. En este sentido, generalmente los 462 expertos se les pregunta cuáles son esas condiciones las que mejor valoran o las que realmente peor están valoradas en el contexto del ecosistema emprendedor chileno. A diferencia del año pasado, la única que cambió o que varió fue la de transferencia de I+D al considerarse como una de las peor evaluadas. Después se les hace preguntas de opinión a los expertos vinculados a cuáles de ellos consideran que fueron los principales obstáculos, los principales apoyos y las principales recomendaciones que ellos emitirían para poder llevar a cabo una mejora del ecosistema emprendedor. Y en este sentido,
Uno de los principales obstáculos que se destacó, a diferencia de las ediciones anteriores, fue obviamente lo que ellos consideraban como una crisis económica derivada de la pandemia. En cuanto a los obstáculos, también observaban básicamente los mismos obstáculos que habían manifestado en ediciones anteriores, vinculados como el apoyo financiero o políticas gubernamentales. Consideraban que, si bien es cierto, haya políticas gubernamentales, estas políticas gubernamentales también de alguna manera sirvieron de balance como un apoyo a la actividad emprendedora en algunos casos, pero sobre todo destacaron algo muy importante que fue la estructura comercial y profesional, todos esos agentes y técnicos que existen en el ecosistema emprendedor que de alguna manera apoyaron, asesoraron y brindaron una opinión a aquellos emprendimientos que de alguna manera no visualizaban cómo digitalizarse o incluso cómo cerrar sus negocios. Y por ello, ellos siguen recomendando que hay que seguir trabajando en aspectos vinculados con apoyo financiero, no solamente por parte del Estado, sino también por instituciones públicas, o de alguna manera hacer este balance público-privado, ¿no? También seguir fortaleciendo las políticas gubernamentales y sobre todo seguir incidiendo en temas vinculados con educación e información, porque estos son aspectos muy relevantes para, de alguna manera, encontrar un balance en todas esas actitudes que mencionaba al inicio de esta presentación en el contexto de la población y legitimización de la actividad emprendedora. Si hacemos un análisis de benchmarking, básicamente seguimos en las mismas condiciones en estas mismas condiciones del ecosistema emprendedor en comparación con América Latina, la OCDE. De alguna manera estamos muy bien posicionados en lo que se trata de infraestructura física, en normas sociales y culturales, en políticas de regulación y programas de gobierno. Pero en el resto hay una gran distancia en la que hay que seguir trabajando, sobre todo en aspectos vinculados con apoyo financiero, transferencia de I+D y en aspectos de educación primaria y secundaria vinculada al emprendimiento. Y en esta edición en particular también se les cuestionó a los expertos dos preguntas fundamentales sobre el contexto de la pandemia. Y la primera de ellas fue cómo ellos visualizaban la respuesta del emprendedor en sí mismo a la pandemia. Y se les hicieron 6 preguntas vinculadas con las que se presentan en esta gráfica. Y básicamente ellos evaluaron muy bien el papel que tuvo el emprendedor al desarrollar nuevas formas del negocio, al promover el desarrollo de teletrabajo, también de alguna manera a ese ajuste que ellos desarrollaron en productos y servicios para adaptarse a esas nuevas necesidades, también en la identificación de nuevas oportunidades que tuvo ahí una valoración un poco más baja, pero sobre todo lo que más bajo valoraron fue lo vinculado con colaboración y cooperación, es decir, colaboración con agentes de I+D y cooperación entre las propias agentes, de las propias dentro y fuera de la propia empresa, ¿no? Es decir, entre empresas, colaboración entre empresas. Pero de alguna manera, si observamos esta clasificación o esta valoración que nos emiten los expertos respecto a la respuesta de los emprendedores a la pandemia, pues es muy favorable. Pero si hacemos esta misma pregunta, pero en el contexto de cuál fue la respuesta del gobierno, de las instituciones públicas, aquí básicamente las respuestas son poco favorables. Es decir, ellos no consideran de alguna manera en mayor medida que hubo medidas efectivas para ajustar a la realidad de la pandemia, medidas efectivas para evitar la pérdida empresarial o también en cuanto a la protección del empleo. Y lo único que valoraron medianamente mejor fue el tema del establecimiento de regulaciones digitales, ¿no? También hay que entender esto en el contexto de lo que les he mencionado anteriormente. Estas respuestas fueron a 7 meses de la pandemia, es decir, cuando todavía se estaba viviendo el boom, las cuarentenas, y obviamente se estaban viviendo los ajustes de cómo atender este fenómeno, tanto del contexto emprendedor, en el contexto organizacional, en el contexto individual y sobre todo también en el contexto a nivel país. Y a partir de esto, nuestra tercera reflexión es que aunque el ecosistema emprendedor chileno ha respondido a la pandemia, los expertos constatan que su efectividad con la respuesta del colectivo emprendedor ha sido mayor que la respuesta que se ha emitido por parte de las instituciones públicas. Y para dar finalización a esta presentación, me gustaría dejar como siempre una reflexión final. Y ya el ministro lo anticipaba, es decir, generalmente cuando hay grandes desafíos en épocas de turbulencia, no es la turbulencia en sí misma la que
hay que considerar, sino, es decir, es identificar nuevas formas de actuación que no estén siguiendo las mismas lógicas del pasado. Y esto, la pandemia que hoy todavía estamos viviendo, nos ha dejado esta experiencia. El emprendimiento, de alguna manera, ha sobrevivido en algunas condiciones. También hay muchos emprendedores y hay muchas instituciones que, de alguna manera, asociaciones de emprendedores que han salido a apoyar, e incluso diversas ONGs o incluso diversas agentes de la propia sociedad civil que han salido a responder en este contexto, y yo creo que el tema de la colaboración es un elemento que hay que destacar. Y finalizar, bueno, agradecer nuevamente a los promotores de este proyecto, al proyecto Global Entrepreneurship Monitor a nivel internacional, que nos brinda la oportunidad también de compartir estos resultados en el contexto y posicionarnos también en el contexto internacional. Obviamente la Universidad del Desarrollo, al Instituto de Emprendimiento, a todos los que forman parte del equipo regionales, de los que ya mencionó también Matías esta mañana, por supuesto, a todas las personas que durante este tiempo de recogida de datos nos permitieron y nos brindaron su tiempo para tanto las personas adultas como los expertos para poder obtener estas tendencias que les he mencionado. Y bueno, por supuesto, en particular también agradecer al equipo UDD, a Question, que es básicamente nuestro vendor, al equipo FEN de Comunicaciones, nuevamente al Instituto de Emprendimiento, obviamente a Tomás Herey, que siempre ha de alguna forma participado activamente en cada una de las actividades que hemos desarrollado, y por supuesto a ustedes que son asistentes a esta presentación y que espero que les sea de utilidad. Y bueno, pues nada, muchísimas gracias. Muchas gracias, Maribel, por la interesante presentación, por los resultados que nos están mostrando. Creo que alcanzamos a ver algunas preguntas, si te parece. Estamos todavía en el tiempo. Hay una que creo que la contestaste, por eso, para profundizar un poco más, Luis Bastías nos pregunta, ¿la encuesta ha podido medir el efecto de los subsidios públicos en el emprendimiento? Bueno, como manifestamos anteriormente, obviamente el cuestionario también es muy amplio, ¿no? Y básicamente, de hecho, lo dilatamos para poder desarrollar el trabajo de campo, como les mencioné anteriormente, debido a que, claro, tratamos de un proyecto internacional en donde también la intención era también visualizar cómo la pandemia había afectado en este contexto. Y en esta edición, básicamente, no se contempla aquellas personas que... No se hizo la pregunta en particular si las personas habían recibido algún subsidio, pero es algo interesante porque supongo que también puede existir un bias, ¿no?, en la respuesta de las personas que manifestaron a lo mejor que estaban a favor de las políticas públicas o no a partir de esa respuesta. Pero sí, en esta ha sido una de las debilidades del informe. Aquí tenemos otra pregunta. De Antonio, dice, ¿cómo ve a Chile en el contexto mundial y latinoamericano? Bueno, realmente, si visualizábamos cuáles eran las tendencias que se venían observando en el tema del emprendimiento, Chile había estado posicionado siempre como en las primeras actividades punteras, ¿no?, en el contexto latinoamericano. Sí, había salido, de hecho, la edición anterior y en la edición del 2018 también, había salido con un TEA muy interesante, ¿no? Eso también tiene dos caras de la moneda, ¿no? O sea, visualizando también las condiciones del mercado, etcétera. Esta edición, Chile se posicionó como en segundo o tercer posicionamiento del emprendimiento a nivel latinoamericano, porque si no mal recuerdo fue Colombia quien básicamente salió con una tasa de emprendimiento mayor, ¿no? Pero yo creo que, como ya lo mencioné anteriormente en las diferentes slides, hemos tratado también en el informe de hacer un análisis de benchmarking, ¿no?, tanto a nivel de contexto latinoamericano, países de la OCDE, que básicamente son nuestros contextos de referencia. Y como ya lo he mencionado, creo que en muchos de los indicadores, si nos posicionamos y comparamos, hacemos un análisis de benchmarking con los países de la OCDE, Chile se encuentra en un buen posicionamiento, o sea, en la mayoría de los indicadores. Y en el contexto latinoamericano, bueno, posiblemente el tema de percepción de oportunidades es algo que sí ha disminuido considerablemente en el contexto chileno, pero creo que a niveles de tasas de desarrollo de innovación de producto, aunque es bajo, pues también estamos en un contexto de comparabilidad muy interesante, ¿no? Es decir,
dentro del contexto latinoamericano estamos bien posicionados, pero obviamente lo interesante podría salir más adelante, ¿no? Es decir, a veces se menciona que claro, estamos hablando de emprendimientos que están tratando de sobrevivir en un contexto en donde la liquidez, obviamente hay costos fijos que hay que mantener y donde a lo mejor la prioridad no es innovar, ¿no? Pero básicamente la pandemia en este contexto pues sí ha de alguna manera orientado a que muchas empresas al menos se traten de digitalizar, ¿no? Y en ese contexto yo creo que sí ha habido esfuerzos, pero sobre todo, dadas las condiciones y estructura sectorial de Chile, pues básicamente yo creo que también hay que seguir trabajando en el contexto de salir al mercado exterior, ¿no? En internacionalizarse, el buscar, porque dadas las condiciones actuales, la contracción del mercado yo creo que también lleva a que los emprendimientos busquen otras oportunidades de negocio y sobre todo la digitalización ayuda a eso, ¿no? Muchos emprendedores que de alguna manera tuvimos oportunidad de compartir con ellos en este contexto, pues nos comentaban eso, que a lo mejor ellos no visualizaban salir al mercado al exterior en un contexto normal, pero en un contexto de digitalización a lo mejor los costos eran menores y la inversión era menor, entonces por lo tanto identificaron una buena oportunidad y salieron al mercado, ¿no? Entonces también eso, yo creo que la pandemia trae muchos retos, pero también oportunidades para el emprendimiento en particular, ¿no? Y sobre todo vinculados con innovación. Muchas gracias, Maribel. O sea, el emprendimiento trae asociados muchos desafíos, ¿cierto? Hay temas de formalización, dado el tamaño del mercado en Chile también la internacionalización, así que todavía queda muchos desafíos por delante. Bueno, yo creo que ya estamos en el tiempo. Te quiero agradecer personalmente, Maribel, por la presentación y también a todos los que asistieron a esta presentación, a este lanzamiento del reporte nacional. Tomás ahí les comentaba que les van a hacer llegar el video, el reporte, va a haber un mailing a todos los que se inscribieron. Así que dejar los invitados a leer en profundidad el reporte. Ahí subieron el link también en el chat. Invitados a revisar el reporte, también nosotros disponibles a responder sus preguntas y nuevamente muchas gracias por la asistencia, una gran concurrencia en tiempos de pandemia, día viernes, ¿cierto? Es complicado, pero nos sorprende, ¿cierto? Siempre la lealtad que tienen ante este reporte y da la también importancia de los resultados que se presentaron. Así que muchas gracias y que tengan un muy buen día.